Gracias a los compañeros de la primera, segunda corte que están presentes el día de hoy. Y le voy a dar la palabra a la doctora Yasmil para que coordine el acto y fije las reglas de la presente disertación. Tiene la palabra, doctor. Gracias, doctor Frank. Buenos días. Bienvenidas autoridades que nos acompañan, miembro de este tribunal. Bienvenido, doctor Rolando Smith, miembro externo de la Universidad de Carabobo. Doctor Fran Rivas, tutor de esta tesis que se leerá a continuación. Magíster Gretel Ostovich, tesista. Bienvenidas, doctoras Laura Obando y Minerva Mendoza, las cuales se encuentran presentes en este acto académico. Demás profesores, compañeros y público en general. La tesis doctoral que será defendida en este acto académico se titula El ser humano hipermoderno entre la dimensión espacio-tiempo y la felicidad. Una vía a la procrasticacia como cultura de aprendizaje, realizada por la ciudadana Gretel Ostovich, integrante de la primera cohorte del doctorado en Ciencias Organizacionales. Ahora bien, cuando damos inicio a esta defensa, cabe mencionar a Aristóteles. Definitivamente la calidad no es un acto, sino un hábito. El componente pedagógico del doctorado en Ciencias Organizacionales de Gillot siempre ha estado orientado a fomentar en sus estudiantes precisamente eso, hábitos. Hábitos que se materializan un día como hoy. Como coordinadora de este tribunal, y ya que debo explicar detenidamente las pautas para esta defensa, necesariamente debo decir que este acto académico es un espacio perfecto para evidenciar la producción intelectual y espiritual de dichos hábitos pedagógicos. Estaremos atentos a las manifestaciones cognitivas cuyas sinapsis neuronales generen argumentaciones con solidez dialéctica. El tiempo. Es difícil determinar un tiempo preciso y dudar de su relatividad en un tema de tesis como el de Gretel Ostovich. Pero, respetando la norma impuesta por nuestro Consejo de Estudios de Posgrado, dispone usted, Gretel, de 45 minutos para hacer su presentación. Luego, tendremos la intervención de los miembros de este tribunal, los cuales haremos las consideraciones que creamos convenientes. Sobre las mismas, usted tendrá la ocasión de defenderlas. Al finalizar la defensa, este tribunal sesionará para su veredicto, el cual le será manifiesto en este acto a través de la lectura del acta final. Por último, y recordando al filósofo Séneca, nos disponemos a observar y a oír a su alma, ya que debe estar de gozo producto de sus estudios. Adelante, tiene usted la palabra. Estamos utilizando toda la seguridad. Muchísimas gracias. En este acto académico cumplimos con todas las normas de bioseguridad que nos impone la normativa de sanidad del Estado y específicamente la normativa de nuestra Universidad de los Andes. Muchísimas gracias, Gretel. Muchísimas gracias, profesores y todos los compañeros y todos los asistentes. Que agradecida por la oportunidad y voy a aprovechar el tiempo cronológico que me acaban de otorgar. Comienzo con la imagen de Dalí, este cuadro que además de ser una referencia cultural del año 1931, precisamente trata rechazo que hay hacia el tiempo cronológico, ¿sí? Una unidad determinista como tal, del tiempo como esa unidad determinista, y por eso me parece con ello, porque hablamos en mi tesis del tiempo y muerte, del tiempo orgánico, del cronos, más allá también hablo del tiempo antropológico y el cosmogónico, y por eso esta obra que le hace un guiño a la teoría de Einstein, así tal cual como mi trabajo de tesis, y que rechaza ese tiempo determinista, pues lo relaciono muchísimo con ella, sin pensar que de los 13 años que me gustaba la misma, los relojes blandos, Camembert, pues me iba a cautivar o ser parte de inspiración y trabajo de grado. Entonces, como usted decía, profesora María Alejandra, la tesis o esta disertación se trata de no hablar de un tiempo absoluto, porque no existe tal cual como tal vez planteaba
estableció Newton en un momento determinado. No existe una realidad ni un tiempo absoluto. La realidad o el tiempo puede cambiar, nuestras personalidades, nuestro es movimiento, más que tiempo, es movimiento, que está dispuesto a qué, a contar su historia, a contar una historia como el día de hoy quiero hacerlo, de esos procrastinadores que han sido considerados como negativos, unos procrastinadores que han sido considerados como aquellos que le hacen daño a la sociedad, cuando no es de esa manera. Por eso, ¿por qué? Porque la memoria cambia, la memoria puede volverse flácida, así como en esta vemos a ese reloj duro que marca las hormiguitas del trabajo. Nuestra memoria también tiene que ver, o nuestra mente, nuestros cambios con el trabajo interno, con ese cambio, con esa relatividad. El profesor Fran y yo le presentamos el día de hoy, por eso, el ser humano hipermoderno entre la dimensión espacio-tiempo y la felicidad, una vía a la procrasticacia como cultura. En toda esa obra, como le digo, en esa determinación del tiempo, se basa el planteamiento. Pero este trabajo, más que todo, también tiene que ver con la existencia del ser, va más allá, va con esa irracionalidad tal vez del ser, va desde allí, porque el ser humano está destinado a la perfección, está destinado a aumentar, a trascender. Esa es la vía o la finalidad o el fin último del ser humano, transformarse desde su esencia, desde su naturaleza. Y este trabajo lo puedes conceptualizar o buscar de alguna manera explicar ello. También quiero decirles, dentro del planteamiento o las premisas de investigación que se dan en el capítulo 1, comenzamos hablando de eso, de que el ser existe, consiste y coexiste, es multidimensional, así como es sustancia, está marcado por una aceleración del tiempo, sobre todo en estos días, en estos tiempos actuales, pero es una construcción social del tiempo que ha creado es precisamente eso, el hombre, la sociedad. El hombre piensa y existe. Como ser conocente, ser conocedor, pues ha creado esa construcción social del tiempo y del espacio, pero mucho más allá, es una construcción social y las cosas se perciben de manera diferente por cada quien, así como se percibe la felicidad, depende del observador, esa percepción de su felicidad o de su sustancia, también así depende del observador la observación del tiempo y del espacio. Hoy día, lamentablemente, nosotros estamos esclavizados a un tiempo, como les decía, a esa construcción social, a un tiempo cuantificable, cuando realmente lo que se cuantifica no es el tiempo, sino es el movimiento del ser humano. Nosotros nos han encasillado entre esta dinámica de pasado, presente, futuro, que solamente es el presente. Esta es una representación. El ahora no tiene una duración. Nosotros el futuro todavía no se ha creado, tenemos angustia por un futuro que no ha sucedido o por un pasado que también aconteció. Cuando realmente existe eso, el presente, y en ese presente nosotros tenemos que movernos, como si no hay movimiento, pues no hay tiempo y no hay cuantificación. Pero vivimos en ese tiempo espacioso, en ese tiempo engañoso, el que nos dice que todo es la rapidez, que debemos entregar todas las cosas de inmediato, en que debemos hacerlo o correr contra el tiempo. Ahí parados al tiempo. Tenemos mucho tiempo, pero no nos alcanza para nada. Todo debemos hacerlo en ese de venir a correr, y eso es producto ¿de qué? De la modernidad. Somos seres en el tiempo, somos nosotros los que le otorgamos esa identidad, así como le otorgamos identidad a todo lo que nos rodea. Somos una experiencia histórica que es consciente. Entonces, como esa formación social viene desde el hombre, nosotros somos los únicos que lo vivimos a nuestra manera y debería ser de esa forma. Pero por esa prontitud e instantaneidad que nos implica que se desarrolla en un corto lapso de tiempo, en un corto periodo, pues nosotros no nos damos cuenta que en realidad somos un mundi, una unidad de mente, cuerpo y espíritu, y dejamos nuestro propio ser, nuestra propia identidad personal. Cuando nosotros vinimos fue a transformar el mundo, realmente vinimos a eso, a ser sujetos cognoscentes que buscamos transformar el mundo, a vivir para la vida, realmente, no que la vida nos atropelle. Entonces aquí en esta obra, en todo este planteamiento de la tesis, hago una disertación sobre el ser en el tiempo, como Sartre así lo indica, que nosotros somos ese unus mundi, en que nosotros deberíamos tener una conciencia plena y cosmológica y cosmogónica que a todos nos una, y no por los paradigmas estrictos y modernos que ha tenido una gran influencia en el comportamiento individual, que nos ha dicho que somos esclavos del tiempo, que somos dependientes, que estamos sometidos. La modernidad, aunque trajo muchos logros, también trajo
esta esclavitud, ideología totalizante del tiempo, del orden y del progreso, donde el hombre llegó en un momento a sentir, y todavía las prácticas modernas se han trasladado hasta llegó a sentir en ese momento la presión de ese futuro incierto. Todo es vigilado, todo es como los gubernamentales establecen y ordenan. Son ellos los que imponen, los que sancionan. La famosa óptica de Foucault y de Bergman. Entonces allí se trasladó esa vigilancia panóptica del control, del progreso, de la coerción, del peso de la tradición, se ha trasladado a la actualidad, donde se castigaba lo que tú hacías según lo que no está establecido por el orden del progreso o por esa vigilancia panóptica. Pasamos así a otra etapa, que es la vigilancia pospanóptica, porque la modernidad fracasó. Indiscutiblemente los individuos vivimos diferentes referencias del pasado, del presente y del futuro, y falló en muchas cosas, y sobre todo falló en lo que se refiere a la condición universal o a la condición humana. Entonces de esa vigilancia pasamos, aunque esas prácticas modernas o están actualmente vigentes en muchos aspectos, estar claros que después de un análisis profundo de la misma en cuanto a la percepción del tiempo, del espacio y del orden y del progreso, hubo fracaso. No se tomaba en cuenta los desarrollos biopsicosocial de los individuos en muchísimas cosas, sino solamente la integralidad del ser. Entonces, así llegamos a otra etapa, que todo ese es el análisis que se va haciendo en el planteamiento del problema, que ustedes ya conocen como jurados. Es un análisis de la modernidad, pasando a otra etapa que se refiere a la modernidad líquida de Bauman, a la posmodernidad, como se le llama hoy día, al Lyon, que también nos dice que nosotros tenemos esa diferencia de percepción presente y futuro, y que no podemos seguir con las prácticas posmodernas. Pero más allá de eso, más allá de la posmodernidad o la modernidad líquida, hemos llegado a otra etapa que es la multiculturalidad y las diferentes personas, donde se hace necesario e indispensable respetar la singularidad y la individualidad de cada uno, donde vemos muchísimos grupos hoy día hablando del respeto a esa individualidad, a esa singularidad, así como lo pongo en una parte de mi trabajo, así como en esos grupos de diversidad sexual, aquellas personas, grupos religiosos que piden que se respete una individualidad. ¿Por qué no en el área laboral también citar a los procrastinadores, que se exija un respeto a un tipo de procrastinadores que ha estigmatizado durante tiempo, no respetando su diversidad o sus diferencias o su singularidad en tiempos actuales? ¿Cuáles son estos tiempos actuales? Los de hoy, los de la hipermodernidad, los tiempos que son de la del hipertrabajo, del hiperconsumo, de la hiperconexión, que trae arrastrado, como ya dije, todas esas prácticas postmodernas y posmodernas, pero nos hace vivir un mañana y un futuro incierto, un hombre esclavizado a un tiempo, una entrega de labores, porque estamos en esa época de dualidad, de la hipermodernidad. Lipovetsky, que exige ¿qué? Pues personas más eficaces, eficientes, rápidas en la entrega de sus labores. Y entonces en todo el planteamiento se hace ese análisis. Deberíamos en un momento determinado es evitar el sufrimiento, a pesar de que vivamos en esta época de la hipermodernidad, y buscar el respeto a la singularidad y a las diferencias de cada uno de los seres. Literatura hipermoderna, donde se han debilitado las instituciones o esa tradición de la que veníamos hablando, y que no podemos ser ajenos a él. Por eso, en esa modernidad salió a relucir este término que muchos conocen, que es la procrastinación. Es decir, esa ladrona de tiempo, las personas procrastinadoras, que las entienden como las personas que no manejan el tiempo correctamente, y donde pospone o se deja para no, se retrasan actividades que deberían ser atendidas. Es en la modernidad que aparece ese término y se ha trasladado hasta la hipermoderna, como les digo, estigmatizando a otro tipo de procrastinadores que no se ha tomado en consideración que existe hasta el momento. Porque solamente pensamos en el cronos, sino en el kairos. El cronos es ese tiempo cronológico, mientras que kairos existe, que es el momento adecuado y oportuno para realizar las cosas. Si nosotros vemos o analizamos
recordamos las civilizaciones antiguas, que así se dice también en el planteamiento del problema, para los romanos, en un momento determinado, perder el tiempo o esperar era una pérdida de tiempo, pero los griegos lo consideraban como el momento oportuno de actuación, una actuación muy inteligente, porque en ciertos momentos hay que saber esperar para actuar. Más o menos todo eso es lo que se relaciona, para poner en contexto a las personas que no han leído lo que relaciona o cómo empieza el planteamiento del problema. Vamos a esa famosa felicidad paradójica que habla. Una felicidad, el día de hoy el hombre vive en una felicidad que es incierta, que no es cierta, tal vez no es completa. No, en el mercado de felicidad que se llama happycracia, no estamos completamente felices todo el tiempo, tenemos todo lo que requerimos, entonces nosotros no necesitamos ahí, entonces necesitamos todas las estrategias y por haber, cuando realmente la felicidad es un estado de bienestar, un estado consciente de muchas cosas, de muchas partes, no es eterno, puede llegar a conseguir. Entonces, allí, por eso, hablando de todo el proceso del planteamiento, llego a proponer, basado en Perry, también en la procrastinación eficiente, en una procrastinación estructurada, que lo establece Perry, que es el arte de conseguir un rasgo negativo que trabaje a tu favor, llegó a proponer también un nuevo constructo. Ese es el fin o el planteamiento de la tesis, basado en el yo, en la autoeficacia, porque habemos personas o existen personas que aunque son procrastinadores, perdón, llega a tener una autoeficacia alta. ¿Qué es la autoeficacia? La percepción de saber que pueden realizar y pueden dejar para mañana o pueden seleccionar las actividades de una forma tan correcta que saben que es lo urgente, pueden diligenciar y actividades. Por eso aparezco yo acá. Y yo digo yo hice el planteamiento del problema y cuando empecé a hacer el trabajo, desde el primer día de clase, y ya eso lo planteé en la primera disertación, me di cuenta que mi ser es el que respondió a la pregunta que me hizo una profesora en ese momento. Yo soy psicóloga para trabajar la procrastinación, pero sí soy procrastinadora. Entonces, cuando en ese momento me responde, logré entender que existe personas que aunque somos procrastinadores positivos que se basan en esa autoeficacia, no procrastinadores negativos como se ha estigmatizado hasta el día de hoy a todos los procrastinadores, generalizando, sin respetar singularidad. Por eso a través de este trabajo, y así se señala también en ese planteamiento, es ser la voz o la liberación, buscando construir una nueva identidad a través de la construcción de un nuevo término, pero que respete la identidad de esos procrastinadores. El trabajo en un momento se volvió un desorden, tal vez yo no lo entendí, en muchos momentos mi ser se confundía, pero como dice allí, tu mente tiene la inmensa habilidad de ordenar el caos. Y más adelante, al final de la tesis, los resultados me dijeron eso, me dijeron, el caos lleva al orden, el orden lleva al caos, y eso precisamente fue lo que sucedió en todo este proceso investigativo. Más allá aún de plantear solamente un constructo, solamente de plantear el respeto a la identidad, a la singularidad de esos seres procrastinadores que son positivos, no negativos, como la época moderna nos ha querido creer, todas las creencias y los paradigmas que traemos, hablamos de una trascendencia, un crecimiento del ser para poder llegar a una unidad, eliminando esos paradigmas negativos. ¿Ok? Y ahí es donde nace la procrasticacia, que después de muchos seminarios donde íbamos cambiando análisis semántico real y llegamos a la procrasticacia y llegamos al ser procrasticacia. Entonces, en el planteamiento se basa todo lo que dijimos a esto y mucho más allá a la construcción identitaria del procrasticaz y además esta procrasticacia sea la felicidad y la trascendencia del ser. Entonces, acá se refiere al bufón del tiempo, pero un bufón no de forma grotesca o un bufón como en burla realmente, sino guardián de los sueños perdidos y a ese gestor del tiempo de forma positiva. Así se hicieron las formulaciones del problema en el planteamiento, la formulación respectiva, se hizo un análisis del desarrollo de la dimensión espacio-tiempo desde la modernidad hasta la eternidad, valga decir que no existen investigaciones que haya conseguido que
esta relación, realmente esta línea de tiempo de análisis, también se habla de la procrasticacia como la trascendencia del ser y la felicidad. Por eso a mí también me costó muchísimo entender que yo estaba comenzando mi trabajo de investigación por el final, creación del constructo para poder buscar o llegar a consolidar esa vía para la trascendencia del ser. También hablamos, se pregunta o se formula, son las características de ese hombre procrasticaz, si esa procrasticacia puede ayudar a las organizaciones con la creación de una nueva cultura de aprendizaje para mejorar la gestión laboral en estas organizaciones hipermodernas y cuáles son los beneficios de esa procrasticacia como una cultura de aprendizaje en las organizaciones. Esa fue la formulación y allí se llegaron a los objetivos con un objetivo general que era precisamente diseñar esta procrasticacia como cultura de aprendizaje en las organizaciones, pero ¿para qué? Para describir ese desarrollo del ser, para poder llegar a analizar cómo vea la felicidad, para lograr determinar las características, proponerla como aprendizaje y además argumentar los beneficios que puedan traer. En los referentes teóricos, entonces, el capítulo 7 ejes teóricos, se desarrollaron totalmente 7. El primero fue esa línea del tiempo, que es el análisis del ser entre la dimensión espacio-tiempo desde la época hipermoderna, donde se hace un análisis del ser, si somos seres en el tiempo, la diferencia entre ser, persona, individuo, cómo podemos ser y estar en un momento determinado, porque el ser ha visto enredado entre esta modernidad, se ha visto encasillado entre esa modalidad de espacio y tiempo. Hablamos de Heidegger, ser en el tiempo, el ser estar, del Dasein, el de la existencia. Hacemos todo ese análisis, o se hace ese análisis del ser completo, del ser en la modernidad, en la posmodernidad, cómo el ser pasó de ser el cultivador, el ser jardinero, a llegar el día de hoy a ser el cazador, como así se establece, ese que de repente pasa por encima de muchísimas cosas, hasta la propia felicidad, desarrollo y libertad personal, y llegamos al ser hipermoderno o supermoderno. En esa eternidad se analiza luego la felicidad con el ser humano, el individuo y la persona, esa diferenciación, y cómo la felicidad se habla de un estado de plenitud, realmente debe ser un estado de plenitud, y cómo las organizaciones y la sociedad entera hoy día tiene cierta responsabilidad para sus trabajadores y empleados. Y allí entonces pasamos al segundo temático, que es la procrasticacia. Entonces se empieza a desarrollar el constructo, la procrasticacia como vía para la trascendencia del ser y la felicidad. La procrasticacia de los... ¿Cómo se construyó este constructo? Que muchos, los que no han leído la tesis, dirán, bueno, lo pensarán con la unión de dos términos: la procrastinación, que significa pro, adelante, ir, y la autoeficacia, la percepción de la eficacia, confianza que tengo yo de saber que puedo dejar para mañana, así tener los resultados que yo espero o que la organización espera. Entonces se trata de un oxímoron, un neologismo, se crea una nueva palabra para la lengua. Espero algún día la DRAE así lo reconozca, y estoy segura de ello. Entonces, la procrastinación, ¿por qué? Se une procrasticacia, se hizo un estudio etimológico semántico de la palabra pro, para, cras, mañana, ti, tu, autoeficacia, es decir, tu creencia, tu percepción, tu creencia de poder dejar para mañana. Eso es, así se concibe. Entonces, como le digo, es un nuevo constructo con sentido etimológico, estructuras semántica completa, es un acrónimo prototípico que se utiliza con una fusión del inicio de la primera palabra con el final de la segunda, que cumple con todos los criterios para ser incorporado a la lengua. El criterio diacrónico, gráfico, es un término nuevo que no aparece en los diccionarios, con su criterio psicológico, porque va a ayudar al cambio de percepción de ciertas personas, con los requerimientos para poder ser incorporado. Entonces, ¿cómo se definiría la procrasticacia? Constitución o postergación de tareas, reemplazando unas por otras, pero de forma organizada, estructurada y eficaz, con el ánimo de producir el efecto deseado y el cumplimiento de las metas propuestas en una organización. Entonces, esa procrastinación positiva, negativa, como se ha estigmatizado, es esa habilidad que tiene el procrastinador
delegar, relegar y saber seleccionar las actividades en un momento de trabajo. Se empezó a desarrollar los ejes temáticos del término, del nuevo neologismo, como la procrastinación. Se hizo todo un análisis de la procrastinación desde el yo, el superior, el ello. La personalidad del ser humano se compone de esos tres elementos, el yo, el ello y el super yo. Entonces, por eso se hizo un análisis de la procrastinación desde el área de la personalidad, estudiando las teorías de la personalidad, las teorías del comportamiento. De allí se llegó a la procrastinación laboral, porque no podemos negar que existe una procrastinación negativa. Existen unos tipos de procrastinadores, pero son diferentes. Hay muchísimos. Están los procrastinadores por perfección, porque les da miedo, por temor, usuales. Bauman también es su clasificación, se nombran ahí las de Chun-Chun Choi, la de Bauman, todas las procrastinaciones Milgram, para poder determinar que existe una clasificación de procrastinadores, pero no podemos generalizar, y que ahora existe también, o va a empezar a existir en el inconsciente colectivo, este nuevo procrastinador que es el procrasticaz. Entonces se habla de la procrastinación laboral, de los efectos que trae la procrastinación laboral para la organización, que no hay que negar que negativo, pero los positivos obviamente pueden traer. De allí llegamos a hablar de esa organización estructural horizontal dentro de la organización, y se empieza a desarrollar la autoeficacia como autoeficacia, la percepción mía, esa percepción que tiene el autoeficaz de sí mismo, el locus control, que habla del control de su vida, es decir, un control de su vida, competencia para poder controlar su tiempo y ser amo de su tiempo, intencionalidad de la personalidad, y llega la procrastinación estructurada, los beneficios que otorga a la eficacia como medida de tiempo. Se analiza la entidad, el yo, el self, se percibe, cómo es las características del individuo procrasticaz a detalle. Allí se dice al final también, como porque es una parte de resultados, se hace la mirada eterna de todo esto en la hipermodernidad. Como les decía, se hace una mirada en los tiempos hipermodernos, en esta tercera modernidad, y cómo esos sujetos hipermodernos en esta sociedad hipermoderna van a realizar una construcción identitaria. Se analiza el mapa del procrastinador negativo con el procrastinador positivo, como Kant, que se basa en la autorregulación, en la autoeficacia, el autocontrol, en la autoorganización. Eso es el procrasticaz. Como en la matriz del procrastinador, que se ha generalizado, también ubicamos allí al procrasticaz, porque generalmente el procrastinador se ubica en los cuadrantes 1 y 2, mientras que el procrasticaz en el 3 y 4. Nosotros sabemos delegar, planificar, hacer, ¿sí? No solamente no hacerlo, no es urgente, o no lo hago, no es importante, lo elimino y no lo hago. Nosotros podríamos hacerlo, y además en conjunción con el principio de Pareto, 80% eficacia con 20% de esfuerzo, 80% de resultado. Y ahí, procrastinación, que ya es un término reconocido, habla de aquellas personas que entonces realizan todo antes de, para poder liberar sus funciones ejecutivas y su mente de trabajo. Y entonces tampoco, ese es el arte de diligenciar, que también es el otro extremo a la procrastinación. Entonces, pues hacemos ese análisis del poder ser. A la procrastinación como trascendencia del ser, que es una futura línea de investigación, una procrastinación, es decir, una virtud de poder manejar el tiempo, el arete, una excelencia en la capacidad de obrar en un momento determinado. Ojo, sin ego, ¿ok? Estamos hablando de las capacidades, pero no desde el ego. Una nueva cultura, entonces aquí se empezó a analizar el aprendizaje a través de Douglas, desde la percepción de Douglas, la nueva cultura, y cómo es importante en esa cultura, y cómo la realiza desde la flexibilización aportes hoy día a la experiencia laboral, y por eso la procrastinación debería ser el trabajo un método, un medio para poder buscar la realización del ser. Por último, en el último objetivo, beneficios de la procrastinación, como se nombran, que ayuda al cumplimiento de las metas, la coordinación del personal de la empresa, mejora el clima organizacional, aumenta la productividad, y se va explicando esos beneficios se dan y se dejan otras soluciones a la procrastinación laboral.
De allí, bueno, se habla de la perspectiva metodológica, ustedes ya conocen este cuadro, cómo fue la unión, cómo fue ese vínculo de los ejes temáticos a través de la noxiología, que fue el estudio del ser, la epistemología del concepto a través de Perry, Bandura y Lipovetsky, que es que se lo da, el estudio de la teoría del ser ontológico, la unión de estas dos creencias, a través de una metodología cualitativa, deductiva, con el uso de la hermenéutica, el círculo hermenéutico de Gadamer, también la fenomenología de Husserl, el estudio del ser, pero además a través de la metodología de la investigación-acción. ¿Por qué? Porque esto partió de un silogismo. Se dice que el 95% de los seres son procrastinadores. Bueno, yo dije, yo soy ser humano, entonces yo soy procrastinador. Y de ahí empezaron a surgir las preguntas, ¿qué tipo de ocasiona problemas en la organización? Entonces de allí se fue creando, y por eso se enmarca esta investigación muchísimo más en la investigación-acción, donde yo, sujeto, me interpreto con el objeto, pero busco de esa investigación o de ese análisis como tal de la investigación para buscar soluciones o cambios o observarlo. Pero más allá de esta investigación-acción con la trialéctica, que es un método que busca cambios sociales. Entonces ahí hago todo el análisis metodológico de la investigación-acción, cómo pasa ética, y hasta también la relación que tiene con la física cuántica, porque en la física cuántica todo lo que parte de lo real es influenciado por el observador, tal cual como sucede en este momento en el proceso investigativo para la construcción de una nueva realidad. Ahora aquí ya se hace reflexión, hubo una identificación de problemática, observación, reflexión, se cumplió con todo el estudio de análisis de los objetivos respectivos. El ser partió desde el ser, de la historicidad, de la socialidad, de la espacialidad. Este trabajo no tiene una determinación geográfica, sino temporal, es atemporal, de uso completo. Se habla del ser y el poder de procrasticaz. Y allí se llega a los resultados como una nueva concepción del ser procrastinador. Ahí en ese resultado final es donde se analiza realmente, pues ya, cómo es esa concepción. Un ser procrastinador, ¿de qué tipo? Autoeficaz, un ser con una nueva identidad, donde se respeta su singularidad, donde no tiene temor, donde ha logrado lograr su arete, cuál es la construcción eudaimónicamente de su ser, de su identidad, donde se busca a través de esa creación una construcción social de esa identidad para el respeto de esos procrasticaces. Se habla de capacidades que tiene ese ser: autorregulación, control, un estado mental de tranquilidad, que tenga que presentar sus trabajos, una correcta selección de las actividades. Allí se llega a la nueva construcción procrasticaz, para ser después reconocido como una construcción. Se hizo una deconstrucción primero y discusiones semánticas de todo lo que yo, el self, para poder llegar a este capítulo en los resultados finales, hacer entonces una deconstrucción de la identidad del eficaz, que en algunos momentos pudieron pensar mucho que era una aporía, es decir, una acción o salida lógica de difícil entendimiento, sin salida. Que las aporías o las construcciones, la identidad misma es una construcción aporética, donde dice, ya va, no tenemos que tener una salida, sino simplemente puede ser una edad de posteriores resultados, que viene la ciencia a tratar de determinar posteriormente y a romper esos paradigmas. Entonces se habla de eso, de construcción de la identidad del procrasticaz, de ese concepto aporético. Los filósofos antiguos o clásicos dirían que la identidad era, resulta que la identidad, hoy día los modernos se han hecho cuestionamientos sobre la identidad y se ha determinado que nosotros podemos tener un sinfín de identidades o sinfín de muchísimas características que construyen nuestra identidad, y que por ende y por ello existen miles de posibilidades de resultados a los que podemos llegar a través de ella, pero teniendo características que allí van a estar presentes, a pesar de que vayamos construyendo en el devenir de nuestro tiempo distintas identidades para poder relacionarnos, para poder estar con el otro, en relación con los otros. Nosotros podemos crear identidades individuales y colectivas, pero manteniendo ciertos rasgos, pues identificar o nos van a dar la que tanto estamos hablando. Entonces, si yo soy procrasticaz, tú también puedes ser procrasticaz. Así se llama una parte de los capítulos de los resultados, o a eso es a lo que llegamos. Decimos, ya va, no todos, pero quienes están identificados en estas características,
la mañana, de tener control de su tiempo, de la gestión de su tiempo, en que traen una autoeficacia y están conscientes y saben que existe o que pueden regular sus actividades, pues entonces pueden identificar características, pueden llegar a ser y decir, soy un procrastinaz. Y también allí hablamos de que nosotros somos seres que en el resultado final me ayuda a entender y decir, estamos en la geósfera, en la biosfera, pero hay una noósfera, o sea, algo más allá, que es decir, esa colectiva que se crea a través de los pensamientos que nosotros vamos desarrollando en esta biosfera, o sea, en la biosfera. Tenemos una responsabilidad inmensa a través de nuestros conceptos o percepciones individuales de cómo a nivel noosférico se van creando la física cuántica o la teoría cuántica, precisamente es eso, que nosotros tenemos una responsabilidad, una infinidad de momentos o de espacios que podemos desarrollar. Tenemos dobles cuánticos, podemos desarrollar desarrollos en multiversos, ¿por qué no? Y entonces ahí es donde se da la noosfera y esa trascendencia del ser. Nosotros somos seres para la vida, nosotros vinimos a transformar y a disfrutar el momento, vinimos a ser homo faber, pero no homo laboreans, como nos han hecho creer, que es vivir por el trabajo y morir por el trabajo, sacrificando algo que es importante, que es la felicidad. Entonces, en esta construcción social es importante saber que el hombre es su propio proyecto y su propia realización, y que además, entonces, a través de esta noosfera, pues nosotros vamos a tener una responsabilidad inmensa de cómo se va creando el inconsciente colectivo, cómo vamos o estigmatizando y cercenando el ser, llevándolo a su máxima reducción, o vamos realmente expandiendo la conciencia y la transformación de los seres llegar a una conciencia superior. De eso más o menos se trata, o llegamos a los resultados de análisis después de todo un epistémico, ontológico y metodológico detallado. Nosotros tratamos de llegar a esa conclusión, o se llega a esa conclusión, a ese resultado, donde una vez que nosotros seamos conscientes de esa transformación, de esa virtud, entonces, ¿cómo nosotros podemos influir en los demás? O cómo los demás vamos a mimetización o del instinto de imitación que tiene, que es desde pequeño, podemos a través de ese efecto camaleón, cuando me siento identificado en características del ser procrastinaz, decir, bueno, yo voy a imitar como un camaleón, a cambiar ciertas perspectivas de mi ser para poder adaptarme a esas nuevas características que me otorgan esa nueva construcción identitaria. Todo esto se da por concepto de las neuronas espejo, ahí también en el resultado final se analiza, porque el ser humano, además de tener esa capacidad de imitar, puede llegar también a través a conectarse a través de la glándula pineal, a través de la resonancia de Schumann. Nosotros nos vamos conectando, entonces vamos creando, y miren la inmensa responsabilidad que tenemos los seres humanos, formación del mundo a través de nuestros pensamientos, nuestras percepciones y nuestras creencias. Vinimos a transformar el mundo, como les digo. El ser humano tiene la capacidad, a través de la neuroplasticidad autodirigida, de cambiar su cerebro, tiene la capacidad de poder hacer las respectivas transformaciones cerebrales. ¿Y cuál es la idea? Que esas sinapsis o esas transformaciones se den de forma consciente. Como dice Walt Disney, decía, si puedes soñar, lo puedes hacer. Nosotros podemos soñar y hacer todo lo que creamos. Si la mente cambia, el cerebro cambia. Si el cerebro cambia, la mente también puede cambiar, pero al mismo tiempo podemos cambiar mente y cerebro. Tenemos toda esa capacidad inmensa para poder realizarlo. También hablamos aquí menciono al final, en esos cambios que vamos haciendo, esa sinapsis cerebral o esos cambios que vamos realizando, como establecía Rick Hanson, de que si la mente cambia, hablo de Covey sobre los hábitos para las personas altamente efectivas. Ojo, pero esto es más un modelo. Yo soy contraria, y en esta tesis lo dejo claro, a los modelos, pero no es una receta, no es que va a ser así, pero sí me pareció muy saber en qué son hábitos. Somos seres de hábitos. Nosotros tenemos un ethos, son hábitos y costumbres que se van construyendo, pero si estamos con nuestros hábitos, nuestro ethos, nosotros podemos entonces transformar esos hábitos en algo trascendente, en algo importante. El hábito uno es pensar siempre, pues aquí lo podemos ver, ser proactivo, sí, indiscutible. La procrastinación no viene en ningún momento a tratar de justificar personas o aquellos trabajadores perezosos o holgazanes. La procrastinación, de hecho, no tiene trabajadores perezosos o holgazanes, que es otra estigmatización que se ha creado, y ahí a través del trabajo de investigación. Y la procrastinación tampoco viene a
o a sustituir ese concepto de personas irresponsables, a tratar de apadrinar a personas irresponsables para nada. Ese concepto tiene otra connotación. Entonces, ser proactivo es algo importante también para el procrasticar. También comenzar con un fin en mente, es el enfoque también es sumamente procrasticarse, poner primero lo primero, ahí es donde se basa la eficacia, la autorregulación, la procrastinación horizontal, la procrastinación estructurada, y se comprueba que la procrastinación con todos estos métodos o todas estas análisis o investigaciones pues es válida. También pensar ganar, cómo primero hay que entenderse para ser entendido, eso también es importante, y sinergia, la sinergia y lo que venía conversando hace un momento. Pasamos entonces así a ese capítulo del ser, poseer y poder, porque resulta que el procrasticaz es un ser que posee una seguridad autoeficacia que le permite dejar para mañana. Cuando comienzo con la teoría del caos es lo que les mencionaba al inicio, como así como tal cual como fue el trabajo de investigación en un momento, un caos que se fue ordenando, pero es que la teoría del caos, esta teoría existe y nos dice que no todas las cosas en el universo y en la naturaleza están completamente ordenadas y son de una manera determinada. Precisamente el caos trae el orden y el orden trae el caos, y en la teoría del caos también es sumamente válida. La teoría del caos en las organizaciones es válida y ayuda a que las mismas organizaciones a través de esta teoría, a través del caos, crean nuevas capacidades de transformación y sean más creativos. Realmente la teoría a eso, ayuda en ello. Entonces, si el procrastinador negativo, caos, pues puede traer consecuencias negativas, pero si se ordena el tipo de procrastinación, se logra determinar a través de esta construcción de identidad cuáles y cómo podemos otorgarte una potencialidad, poder ordenar y sacar el máximo provecho. Imagínense un trabajador que ha estado 20 años pensando, o le han dicho, tú eres negativo, tú no sabes manejar el tiempo, en la nosfera se ha creado ese inconsciente colectivo, esa es la percepción que él tiene, pero resulta que a través de un análisis de su ser, de esta construcción identitaria, se ve reflejado en las características del procrasticaz y que ya va, yo tengo la capacidad, yo sí sé delegar, yo sé relegar ciertas actividades, y va cambiando a través, y va imitando, por lo que decíamos, el efecto Cleón, ese tipo de conductas o hábitos, y va cambiando su etos, puede llegar a tener resultados muy positivos, y ahí es donde puede expandir toda la creatividad. Entonces, como les decía, el procrasticar en este capítulo se define, el resultado final es como ese ser, ese yo, ese procrasticar, soy un ser que tengo o poseo la habilidad para hacer y para dejar para mañana. Todo esto también se empieza a relacionar con la superposición cuántica, lo que les decía hace un momento, que la teoría cuántica establece un determinado resultado absoluto, sino que pueden ser miles de probabilidades de resultado. La conducta es distinta, pero nosotros nos puede dar se puede como un indicio hasta dónde se va a dirigir. Pero entonces, todo esto que con los miles de posibilidades y que no podemos, entonces, que se establece que va a haber un paradigma único, que va a obtener un resultado único, porque la teoría del caos me dice, ya va, pequeñas cosas, pequeños cambios al inicio, grandes consecuencias y grandes cambios al final, con unos pequeños, que es lo que se pretende hacer en la conducta de los proveedores eficaces una vez que ellos reconozcan o se identifiquen con esta conducta. Entonces, igual en la superposición cuántica, en la física cuántica superposición, lo mismo en la teoría del caos, hay una dificultad de obtener resultados previsibles de la realidad, pero pueden haber resultados previsibles y podemos influenciar o influir en ese estado desde la perspectiva del observador, de cómo yo observo, porque es el observador el que va a dar modelos, hay atractores, que son ciertas condiciones que existen, pero yo soy el que le va a dar, según esa suposición cuántica, puedo darle, según la observación que está, los cambios necesarios. Y además, aquí viene ahí se hace el análisis de la paradoja de Schöndergen, del gato, que pueden haber dos estados opuestos en un mismo lugar y pueden haber resultados que choquen o que converjan, como el caso del gato, del experimento del acuático, de la partícula atómica que es observada cambia. Precisamente eso, en la organización pueden existir dos estados diferentes, es decir, el procrastinador positivo, o puede existir esa persona que ahora o que en ningún momento tiene estas cualidades, pueden subsistir, pueden estar en la misma relación,
entonces cambiar el tipo de desarrollo. Llegando así a lo que se llama el efecto mariposa, ahí también se completa que tiene que ver con ese impacto que pueda tener el procrasticar o esta cultura de esta construcción identitaria, cultura de aprendizaje en la organización que pueda ser reflejada y traer cambio. Ahí se plantea que el aleteo de una mariposa podría traer en otro lado del mundo ocasionar, bueno, va trayendo, puede traer en un momento a nivel cósmico, dependiendo del producto, de lo que quiera el observador y lo que quiera llegar al aleteo de mariposa sería el del procrasticar, ese aleteo que va viniendo o va a traer a la organización. Y llegando hacia ¿qué? A saltos cuánticos, a esos cambios, a esos saltos cuánticos y mucho más allá, a los saltos cuánticos dentro de la organización, porque la organización puede hacer y dar esos saltos cuánticos respectivos. Así entonces vamos a la vía de la felicidad, al famoso Ikigai, que a mí me capturó este término, esa razón de ser. Con toda esta construcción, con todo este planteamiento, con todos estos resultados, la idea es que la procrastinación sea eso, una vía a la felicidad, al Ikigai, a que el ser humano pueda llegar a esa razón de ser, a ese vivir, a ese propósito respectivo, a esa eudaimonía. ¿Qué es? Bueno, el estado deseable de alcanzar, de verse como un ser completo, el florecimiento del ser humano, porque feliz y sano ya se olvida de la estigmatización de todos sus conceptos, ya consiguió un telos, un propósito, desde de una trascendencia, pero a partir de su imagen, que también pensábamos que lo inmanente era contrario a la trascendencia, o eso resulta que hay una inmanencia que es la inmanencia mitigada, una inmanencia que me permite ir al superior, al más arriba, al más allá, o como señalaba en un momento Teilhard de Chardin, o sea, un salto arriba para llegar a la felicidad, un paso adelante y un salto arriba es lo que me va a hacer llegar a esa felicidad, bueno, a la apatia, llegar a un estado mental libre de pasiones, libre de esas estigmatizaciones, me permite llegar a la ataraxia, que es un desapego completo al espacio y a como me lo han hecho ver las organizaciones modernas, y todo esto me ratifica que la procrastinación es una vía ¿para qué? Pero más allá es una vía para la virtud, es decir, para tener una forma, un modo de proceder, es decir, ejercer la virtucracia, ejercer con juicios de valores correctos mis acciones dentro de una organización y más allá dentro de la organización para la vida completa, cuando yo logro reconocer mi ser. Este es el Ikigai, saber lo que amas, aquello porque pueden pagarte, lo que merece, en lo que eres bueno y lo que el mundo necesita. Cuando tú logras esa conjunción, o sea, logras esa unión de pasión, misión, profesión y vocación, llegas a tener tu Ikigai. Lo mismo sucede con el procrastinador. Cuando tú logras entender que tu ser, lo que tú amas hacer, cómo tú logras clasificar, lo que tu mundo, tu organización necesita, en lo que tú puedes, eres bueno, logras obtenerlo, es parte de tu Ikigai. Ahí llegamos, no 7, porque hasta cabalísticamente es muy importante para mí, lo de la trascendencia. Realmente el resultado final, llegamos a la trascendencia del ser. El planteamiento del problema que comenzó con algo, en un auditorio que me decía, ¿eres procrastinadora o qué? Bueno, mi ser dijo esto, llegamos a poder construir una identidad que va más allá de la trascendencia del ser, donde el ser se supera a sí mismo, se supera tanto a sí mismo que puede llegar a eso que trasciende. Entonces, en esa búsqueda de la ataraxia, del ser en ascenso, de la eupateia, de la felicidad ya lo dije, no como japicracia, sino de tranquilidad, porque mi característica de ser procrastinador no es negativa, sino positiva, entonces llegamos al resultado final, a ese ojo que todo lo ve, como el observador y la percepción logra ver y determinar todo este trabajo de investigación. Este trabajo de investigación se logra unir en esta visión. Espero que lo disfruten tanto como yo cuando lo estuve creando de verdad, y es este ojo cósmico, el ojo cósmico del procrastinador. Voy a quitar aquí la imagen de nosotros porque no verlo, pero ¿qué es esa felicidad del procrasticar? ¿Cómo llegamos a eso? Parte del ser.
Si lo leemos así, va partiendo del ser, desde el interior, desde la existencia, allí, vamos a ubicarnos allí. ¿Cómo parte del ser de la existencia? Donde ese ser está buscando su propósito, que es un telos. Miren cómo vamos más allá. Estamos hablando del ojo cósmico de la procrasticacia, pero ese ojo cósmico de la procrasticacia va mucho más allá, va a una trascendencia superior, porque puede ser aplicada para muchísimos aspectos de la vida, no solamente en la procrasticacia. Entonces, ser, desde la existencia del telos, donde se respeta la singularidad y hasta condiciones epigenéticas, o se dice hoy día, algunas condiciones o variaciones del ADN, descubriendo su potencialidad, donde esa inmanencia a él, el ser está unido en su esencia, va expandiéndose para construir su identidad, esa identidad que se construye desde las relaciones sociales, desde lo que él va creando, desde sus percepciones, de su creencia, espacio-tiempo, de cómo él va viviendo el espacio. Él va expandiendo su ser de la inmanencia, pero buscando una inmanencia mitigada, es decir, buscando la superioridad y ser a una creencia superior del espacio para eso. ¿Para qué? Para llegar al ikigai, a una razón de ser o un propósito que lo lleve a la felicidad, un estado de tranquilidad de la felicidad. Y utilizo el término que estamos creando, que es la procracia, basada en la autoeficacia, el manejo del tiempo y sobre todo el conocimiento pleno de su ethos, es decir, de su hábito y del hábito que se creó en una sociedad en común. Comprende muy bien su hábito, cuál es su hábito, su capacidad y su creencia. Y gracias a esa él puede ayudar a la creación de una cultura de aprendizaje con el efecto camaleón o las neuronas espejo que le venía a decir, en una organización y alrededor de todos los ámbitos de su vida. ¿Para qué? Para buscar eso, como le digo, la felicidad, la tranquilidad, el carpe diem, para ayudar a la creación de la nosfera, de todo ese concepto en la nosfera del vivir ahora, de vivir sin la angustia, de la recreación, de llegar al omega. ¿Cuál es el omega? Una colectividad armonizada en la superconciencia. Esa es como una finalidad de toda esta elevada conciencia y de trascender. Pero más allá de eso, el hombre trasciende para sí mismo. ¿Y trasciende para sí mismo cómo? A través del Dasein, es decir, que él llega a conseguir y él llega a sentirse feliz con su existencia. Está contento con su existencia. El procrasticaza así se siente. Contento con su existencia, con el ser ahí, con el ser estar. Además, llega a desarrollar el Übermensch que tanto hablaba Nietzsche, pero el superhombre no con superioridad, sino es un superhombre que se con una madurez de regirse a sí mismo superior a la del hombre común, con esa virtud de proceder, porque va basándose en la autogestión, en la autopasión, en todo lo que viene desde su ser interno que busca una liberación y la eudaimonia, que es ese estado deseable de alcanzar cuando el ser humano se siente completo. Entonces, ¿qué hace todo esto también? Me dice, bueno, se crea el hombre, donde el hombre es la medida de todas las cosas, donde está el hombre, el homo deus, representa como un hombre mensura, como un homo deus, el hombre Dios, el hombre de sí mismo, que ha logrado un desapego al espacio-tiempo, a los paradigmas que nos han venido trayendo, que tiene un estado mental libre de pasiones, de alteraciones para de realizar actos virtuosos, con una encrateia también y buscando su arete, que es la excelencia, la capacidad de pensar y realizar con éxito actuaciones en un momento determinado. Todo lo hace un sujeto cognoscente, donde hacemos a través de este ojo con cambio de paradigma y logramos que la trascendencia y quizás entonces así la felicidad, la vía para lograr la felicidad. Bueno, ya llegamos a las reflexiones finales, estoy tomando yo mi tiempo también, me quedan 3 minutitos, entonces en las reflexiones finales que me habla del qualia, es importante saber que nosotros buscamos ser el famoso Zaratustra Clara Nietzsche, que es aquel hombre que fija su propia meta, todo este trabajo que de verdad es parte de una lucha del reconocimiento, así como señalaba Hegel, que es una lucha entre el amo y el esclavo, bueno, entre la lucha entre el amo y el esclavo del tiempo, entonces se busca que sea una lucha del reconocimiento del ser, realmente, a través del qualia, de los universales, de la tendencia hacia, de la causalidad mental, del respeto al libre albedrío del individuo, de esa identidad de ese hombre procrasticaz que puede cambiar el mundo, que puede cambiar la percepción del procrastinador negativo, organiza, tiene creencias
en sí mismo, en sus capacidades. No significa que sea un hombre que nunca siente miedo, ¿no? Pero por lo menos puede controlar y no va a ocasionar negatividad a su organización. Y este término, este constructo, esta nueva identidad, respetando los qualia y respetando esa existencia, va a poder traer muchísimos cambios en la organización, cambios a la percepción que muchas personas y los gerentes tienen. Hoy día gerentes humanistas y necesitamos gerentes también, ¿por qué no cuánticos? Sí, necesitamos gerentes cuánticos en que existen organizaciones cuánticas, personas y de seres humanos con muchísimas cualidades y diferencias que necesitan ser entendidos. Y por eso que no hay una verdad absoluta, que todo depende de la atención y la intención que nosotros a nivel cósmico podemos crear y que podemos llegar a ser ese Zaratustra. ¿Por qué no? Aquel hombre que fija su propia meta. Metemos esas cualidades subjetivas de las experiencias individuales y de las experiencias fenomenológicas que deben ser respetadas. Una cosa importante, la reflexión final también que llevo, que deberíamos dejar de ser zombies filosóficos, autómatas, de convertirnos en creadores de conciencias, en creadores de transformación. Eso también tiene que pasar desde el ámbito de las organizaciones. Por eso se hizo todo este recorrido epistémico, ontológico y metodológico que ha podido demostrar que los procrastinadores entonces no son negativos, que no que no exista sola concepción de procrastinadores, que existe una variedad infinita, que no es posible la estigmatización de los procrastinadores dentro de un solo rango, que hay una construcción de una identidad, se crea una identidad que debe ser respetada, y va a traer muchísimos rasgos positivos para la organización y la tendencia del ser. Entonces ya sabemos, o procrastinación efectiva, autoeficaz o positiva, es una procrastitud. Es decir, esa será mi próxima línea de investigación, como la procrastitud, realmente la virtud del procrasticar, que ya lo hemos visto, tal cual como habla Ortega y Gasset, un centauro ontológico que no puede desligarse de la materia espíritu, también que es una virtud que va desde su arete, desde su propósito, desde su existencia, de su capacidad de acto, como lo mencionaba en el ojo cósmico. Además, tenemos una identidad cósmica, así como nosotros responsables de nuestra propia identidad, recordemos lo de la nosfera, que somos también de la identidad cósmica, de la identidad que se crea en todo el cosmos. Tenemos una responsabilidad colectiva que no puede dar, y las organizaciones tampoco pueden, y por eso este nuevo constructo, procrasticacia, y puede ayudar a que se elimine esa estigmatización. Por eso debemos desde las organizaciones ser muy responsables, observar con propiedad, observar que también podemos dejar mañana, que tenemos esa posibilidad de hacerlo. Y esta investigación deja muchísimas, yo creo que infinidad líneas de investigación, desde el lugar epistemológico, metodológico, desde los procesos sociales y cultura, deja abiertas el comportamiento organizacional, cómo se pueden transformar y hacer cambios en las organizaciones, habla también de la cosmogonía organizacional. Aquí dejo algunos temas de la infinidad. Mire, les puedo imaginar como 30 temas de tesis, de futuras tesis, que podrían ser la procrasticacia en las organizaciones, la procrasticacia en la sociología del trabajo, los saltos cuánticos en las organizaciones procrasticacias, la virtucracia, el arete de la procrasticacia. Nada más con el término procrasticacia, pero no hemos hablado de la cultura organizacional, la cultura de aprendizaje, el ikigai mismo, la trascendencia del ser a través de la qualia, cómo la física cuántica ayuda a los saltos cuánticos en las organizaciones. Entonces tenemos a través, creo que alimenta, esta investigación se justifica y alimenta realmente el estado del arte desde la mayor humildad, el estado del arte, sino además puede alimentar todas las líneas de investigación del GILOT y de los antes. Termino con la misma frase de la misma disertación, mi apreciado jurado, donde las cosas van a cambiar solamente cuando cambia dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el equilibrio es el primero que debe cambiar, el primero que debe impulsarlo. Y también recordar, por favor, eso es algo importante, que nosotros que buscamos impulsar el cambio también a veces podemos dejar para mañana. También ciertamente a veces dejar para mañana. Si la mente cambia, cambia el cuerpo, cambia
el cerebro, nosotros tenemos la capacidad de sinapsis, tenemos la capacidad de hacer todo lo que hagamos. Y ¿por qué no? Pues una frase que también me gusta mucho. Todo va a estar bien siempre y cuando consideremos y entendamos al ser. Muchísimas gracias. Bueno, Gretel, definitivamente por la misma percepción de la relatividad del tiempo, vamos a pensar que los 55 minutos que te tomaste en realidad fueron 45. Ay, yo entendí que era 45, perdón, profesora. Había escuchado 45. Sí, fueron 45 en realidad, pero bueno. Sí. Perdón. Mi reloj está mal. Gretel, gracias en realidad por tu gráfica, sólida y significativa presentación. De verdad, definitivamente al oírte, sentimos el gozo de tu alma y definitivamente no defraudando a Séneca en su planteamiento acerca de que el estudio despierta el alma. Y bueno, pues le vamos a dar la palabra al doctor Rolando Smith en su inicial participación del tribunal como nuestro jurado externo representante de la Universidad de Carabobo. Buenos días, doctor Rolando. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Muchísimas gracias por su experticia, por siempre su alma estar dispuesta para nosotros. Bueno, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Yo quiero empezar por felicitar a Gretel en su brillante exposición, clara, precisa, con un uso adecuado del tiempo, con lo cual dejaste de ser pronosticadora. Y bueno, y por supuesto saludar la presencia de todos ustedes, al jurado, que en este momento conversa sobre la tesis de Gretel, al Hilo y a la comisión del jurado por la designación para tener el gusto y el placer de oír, leer de Gretel en relación al tema que hoy nos acompaña de manera sencilla, pero bien complicada en su análisis, ¿no? El ser humano hipermoderno entre la dimensión de espacio y tiempo y la felicidad. Bien, empiezo por señalar las virtudes del trabajo. En primer lugar, se trata de una tesis genuina, auténtica, creativa. Yo diría incluso que audaz, por cuanto intenta descubrir toda una serie de conceptos en relación al uso del tiempo, la ubicación del ser humano en la organización, en la sociedad, y el fin, en cierta forma, necesario de suponer que el ser humano existe para buscar la felicidad, y eso tiene que ver con el tema de las virtudes. Virtudes que obviamente señalan caminos de los griegos en adelante. La necesidad de fuerzas morales, por ejemplo, para moldear el carácter. Las fuerzas espirituales para darle sentido a la vida. La fuerza de la razón para ubicar en tiempo y espacio la comprensión de su entorno. Y las fuerzas estéticas para darle virtuosidad a todo el ser cultural que subyace en cada uno de nosotros. De tal manera entonces que a través de la historia se está demostrando que es en la construcción de las fuerzas y los hábitos virtuosos donde es posible conseguir la felicidad plena. Desde moldear el carácter, pasando por la valentía, la libertad, la tolerancia, la justicia, hasta los actos trinos de la configuración de los elementos de carácter espiritual, la fe, la caridad, la esperanza, y así sucesivamente. De tal manera entonces que dentro de esa perspectiva me parece que el trabajo es una excelente contribución a la discusión, a la profundización de la búsqueda de la identidad colectiva que permita tener los instrumentos de transformación y ubicar al hombre como un ser cósmico con capacidad para trascender, capacidad para desarrollar todas sus capacidades, revertir el tema del iceberg ese que tú pusiste para indicar un poco el tema de la personalidad y profundizar cada vez más en él, a pesar de que hoy se ha demostrado que el hombre, a pesar de ser mucho más
audaz en la creación de sus propios espacios de intervención, cada vez es menos intelectual, por cuanto se subsume en el mundo de las cosas, como diría Habermas. Estamos siendo mitigados, invadidos por el mundo de las cosas, como lo diría el propio Heidegger. La alienación al final es un problema de dejarse caer en las cosas. O el propio telar de Chardin, como tú lo señalabas en tu tesis, que es un tema de trascendencia, de eucaristización del mundo, ¿no? De la universalización de la Eucaristía, que no es más que la universalización de la fe en base al amor. De manera entonces que todos esos aspectos me parecen interesantes. Por supuesto, no es el objeto de la tesis. El tema de las tesis doctorales es que siempre la gente supone que hay un capítulo que falta, ¿no? Esto es un error de los jurados, no de la persona que presenta su tesis, pero que obviamente a partir de la lectura de la misma y tu exposición surgen preguntas que es la que voy a formular para que profundice en relación a tu tesis, ¿no? En primer lugar, debo relacionar el tema del trabajo, el trabajo como identidad social, como construcción social, como hecho social. El trabajo tiene en el tiempo una virtud. De hecho, toda la modernidad giró alrededor del uso del tiempo. Tiempo de trabajo, tiempo de producción. Todos los ingredientes genéricos establecidos a partir de crecimiento y desarrollo de las organizaciones estaban dirigidas por el tiempo. De hecho, uno de los grandes en el tiempo, desubicándolo históricamente, pero no importa, pero voy a utilizar el tema para indicar un poco la bondad de tu tesis. El propio Taylor fue un primer estudioso de la mecanización de las organizaciones, partiendo de hipótesis que eran incorrectas, la organización sistemática, etc. Y la necesidad de recomponer la disciplina como un mecanismo para la construcción de las racionalidades organizacionales. Y usó el tema más sencillo para poder motivar la productividad, que eran los incentivos de carácter salarial, por el contenido hedonista con el cual partió en sus orígenes. Ese elemento no ha desaparecido de las organizaciones. Y siempre en las organizaciones hay una lucha permanente por el uso del tiempo. De hecho, hay una tesis en el campo de la sociología del trabajo que habla de las porosidades en el mundo del trabajo. Y la porosidad en el mundo del trabajo no es más que el tiempo muerto de producción. Entonces yo al final puedo demostrar que hay un cierto grado de improductividad que la propia organización intenta desarrollar a través de los métodos de procedimientos de trabajo, las sustituciones tecnológicas, la formación, los incentivos para el incremento de la productividad, disminuir los tiempos de trabajo, porque eso implica aumentar los niveles de rentabilidad organizacional y así sucesivamente. De manera entonces que el tiempo es una variable clave en el contexto del trabajo. De hecho, el precio del trabajo viene determinado por el tiempo de trabajo. Lo que uno llama salario, compensaciones, está determinada en cierta medida por el uso del tiempo. Siempre se dice, por ejemplo, que el trabajo se mide en términos de la capacidad que tiene la sociedad para compensar el tiempo de trabajo. De hecho, hay un tiempo de trabajo que es necesariamente útil para la sociedad, para la reproducción de su fuerza de trabajo. Eso es lo que llaman salario básico o salario de sustento. Las calificaciones en el trabajo también tienen marcada preferencia en la construcción de todo esto. De hecho, el propio Pareto y la utilización del diagrama de Pareto lo permite demostrar. De hecho, en términos generales, se ha dicho, por ejemplo, que el 20% de las capacidades de una organización son los que aportan el 80% de la producción de la misma. 20%. Por lo cual, entonces, queda un 80% de sospechas en relación al tema del tiempo. Y ahí entra un concepto que me gustaría conversarlo a lo largo de esta disertación, que es el tema de la alienación. Uno al final no sabe si el procrastinador negativo es una opción o es una postura. Es una opción de articulación orgánica, una postura de identidad en la comprensión del tiempo de producción. Y voy a poner un ejemplo histórico. No hubo cosa más dañina al gobierno
socialista comunista en la época de Igualeza, cuando en el convenio colectivo suscrito entre Solidaridad y el gobierno, el tiempo de trabajo fue la variable clave, era disminuir el tiempo de trabajo, la jornada, porque la jornada de trabajo implica productividad, implica excedentes, los excedentes no son apropiados, entonces hay un tema bien interesante ahí. ¿Okay? Entonces el tema de la alienación me parece importante. En segundo lugar, hay un tema. Primero, me parece que tu tesis es absolutamente coherente con todos los ingredientes propios de una tesis doctoral de primer orden, en calidad, en efecto y en importancia discursiva. Sin embargo, me gustaría ver de qué manera, por ejemplo, a la luz de lo que está ocurriendo en este momento, que una suerte de construcción organizacional, desvanecimiento de las entidades físicas, la recolocación de las organizaciones en temas de un tiempo de carácter virtual, cómo se reconvierte el término. Es una reflexión interesante, ¿no? ¿Cuáles serían los impactos, por ejemplo, en términos de tu discurso, a partir de una nueva realidad tecnológica que desubica el tiempo y lo pone en un sistema de conectividades totalmente distinto? La virtualización en el trabajo y los efectos que ella puede tener como consecuencia de la robotización, etcétera, etcétera. ¿Okay? Una pregunta en el aire. Entonces llevo dos elementos, ¿no? La alienación y el tema de la articulación con lo que hoy tenemos como sociedad. Por otro lado, me encanta mucho el uso de un mecanismo que tú utilizas mucho, que es la trialéctica. ¿De acuerdo? Probablemente para muchos del auditorio es un tema nuevo. Debo señalarte, Grete, que para mí es un término muy viejo. Porque entre otras cosas yo fui discípulo de Gómez de la Vega, ¿me explico? Sí, incluso en el año 84, 85, tuve la oportunidad de ir a una población de Mérida, que es ¿cómo se llama esta población de Mérida? Cercana a Mérida, que es bellísima, que se llama Chiguara. Chiguara es correcto, ¿no? Sí, Chiguara. Sí. Tuve la oportunidad de ir allá porque ahí se inició un proceso interesante de articulación dialéctica en relación al manejo del uso y el tiempo para la producción y la generación de excedentes productivos en esa comunidad en particular. Y se presentó por primera vez, producto de un análisis dialéctico, que va a explicar aquí de qué se trata, una sala de inteligencia organizacional, una suerte de ingeniería social, donde se empezaba con los objetivos y la sala terminaba con resultados. De tal manera entonces que era un problema de objetivos y resultados y de articulación funcional de la organización comunitaria, no de trabajo, comunitaria en relación al tema de la producción de excedentes para esa comunidad. Bueno, la trialéctica tiene un contenido interesante. En el año 2009-2010 tuve la oportunidad de hablar con Maturana en un viaje a Chile, Roberto Maturana, y le comentaba si él conocía el término. Y me señaló que sí, que era un tema que involucraba tres cosas fundamentales, que es el uso de los elementos tridimensionales del espacio, la ubicación del tiempo como una cuarta variable, pero lo más importante, Gretel, es la ubicación de la energía como un quinto elemento. De tal manera entonces que la trialéctica es fundamentalmente pentadimensional. ¿Okay? Y sobre esa concepción pentadimensional se pueden estructurar muchas cosas. La esencia, en términos de inmanencia y trascendencia, el ser como poder y poseer, como tú lo señalabas. Pero hay una articulación importante en esa relación, que es que en la construcción del ser, buscando el poseer, se construye el hacer. Y en la construcción del poder o del ser en el poder, se construye el saber. De tal manera entonces que una visión trialéctica organizacional involucraría el saber hacer para saber hacer. Y eso implica una opción administrativa, donde lo político y lo social convergen en una opción organizacional importante. Sobre esa base, a mí me parece que tus aportes desde esa perspectiva son sumamente importantes y trascendentes, lo que implica una desubicación
convencional de los términos que hasta ahora se han utilizado para intentar observar el tema de las organizaciones. Y la trialéctica es cuántica, permíteme decir. Es cuántica ¿por qué? Es cuántica porque parte de una concepción general, que es que el universo es igual y se estructura en diferencias de carácter funcional. De tal manera entonces que el átomo, la materia, el ser humano, el espacio territorial, el individuo, la comunidad, todo es igual. Lo único que se diferencia en el rol que cada uno de ellos ejecuta en la relación de tiempo y espacio. Y eso me parece que es una virtud interesante. Y eso es cuántico, permítame decir. Lo que implica ir mucho más allá de las racionalidades instrumentales de tipo Weber, para entrar un poco en las consideraciones de carácter comunicativo que implica el ejercicio de las fuerzas morales de la sociedad, tales como la libertad, la tolerancia, la justicia, etcétera, etcétera. De manera entonces que me parece que es un buen aporte y yo te felicito por ese atrevimiento, ¿no? Atreverse a hacer cosas. Y finalmente, Greta, toda tesis doctoral involucra en cierta medida la observación de una realidad. Me gustaría que profundizara en tu construcción final un poco cuál fue la observación participante que tú aludes. ¿De acuerdo? Entiendo que utilizaste una relación de redes, en tu tesis lo observé, en relación a la construcción de los ejes semánticos, o lo que llaman los núcleos semánticos, a partir de los cuales estructuraste tu discurso. Esa parte me parece que es importante que en un momento lo digamos de tus propias palabras. Y finalmente, Greta, agradecido por la gentileza de tu trabajo. El mundo académico debe sentirse orgulloso de tenerte en este momento discutiendo sobre un tema que es complicado y que se presta a todo tipo de discusión, a todo tipo de discusión. Es idéntico a lo que ocurre en las organizaciones con dos términos que son opuestos en términos de su construcción, pero que tienen implicaciones distintas. Por ejemplo, cuando uno habla de la ley de la inercia, entonces, cuando uno habla de las leyes de la gravedad, exactamente, ¿no? Entonces uno habla de entropía negativa y positiva. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo repercute eso en las organizaciones? Y por supuesto, siempre queda la duda. Nuestro objeto es el hombre moderno. ¿Qué pasaría en las construcciones donde ni siquiera la modernidad ha llegado? Pero existen organizaciones de contenido taylorista, de contenido tradicional, autoritaria, donde estas cosas no permean y donde el tiempo de trabajo es, pero construida sobre bases autoritarias, sobre bases de imposiciones y de reglas perfectamente determinadas en la construcción metódica que permite el uso del tiempo en términos de los valores objetivos de quien domina la organización. Bienvenida a tu tesis, Gretel, y muy agradecido. Creo que me extendí inadecuadamente en la exposición, pero quería decir estas cosas a favor de tu tesis y a favor de la discusión. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Smith, muchísimas gracias por sus valiosísimos comentarios y por sus interesantísimas preguntas. Y de verdad, usted siempre tan dispuesto para colaborar y aportar a la construcción de conocimiento. Bueno, Grete, tienes la palabra para hacer tus respectivos comentarios. Sí, gracias, profesor. Bueno, y comenzamos con lo de la alineación, que no lo dejé, la alineación de mencionar en algún momento. Sabemos que es esa interpretación analógica, psicológica, sociológica, en donde el trabajador deja de ser, o sea, desde el punto de vista capitalista, el trabajador deja de ser persona en sí mismo. Sí, entonces, el presentarse solamente en valores de dinero. Acá usted me preguntaba y me decía, doctor Smith, ¿cómo se veía si la procrastinación casi iba a ser una posición, una postura o un elemento de trabajo? Realmente él es un elemento de trabajo, no podemos negar que va a ser un elemento de trabajo entre la organización, pero más allá va a ser una postura de representación de ese elemento del trabajo donde el ser sí va a ser o debería ser respetado. No escapamos a la realidad de saber que existen organizaciones marxistas, organizaciones con esa concepción, pero donde debemos empezar a hacer el cambio tal cual como usted lo dice, porque hoy día, otro ejemplo, Just in Time,
el tiempo justo, por ejemplo, organizaciones mucho más flexibles, como la Toyota, donde pueden realizar ciertas procesos productivos, donde se evitan esa porosidad del tiempo, ese tiempo muerto que usted mencionaba, doctor Smith, pero que además, a pesar de ello, no se deja de respetar el ser. Entonces, nosotros debemos empezar dejar de ver al trabajador o dejar de verlo como una mercancía, con que sea ajeno al mundo del que vive, para empezar a entender que si él comprende el mundo del que vive, cómo es la producción, podemos luchar con la flexibilización laboral, y desde el punto de vista de la sociología del trabajo eso es lo que se ha buscado, buscar la flexibilización y el comprender el ser respetando el tiempo. Tenemos el mejor ejemplo en las organizaciones toyotistas, donde hay flexibilizaciones de los horarios, donde hay flexibilización, nadie pone en duda que el salario sea mecanizado de tal manera que también se ven los salarios según los rendimientos, pero hoy día con nuevas organizaciones un poco más orgánicas, la sociología del trabajo ha hecho grandes aportes a esa flexibilización. Debemos determinar que se ha entendido la importancia de esas organizaciones para dar ese salto atrás, y que todos van a ser producto, los trabajadores que estén allí, de respetar biopsicosocial, y van a ser producto de lo que piensan, y por eso es que hay que respetar la esencia. Entonces, pongo en duda que tenga que tal vez ampliar un poco más lo del, para que quede claro, pero yo lo menciono allí, hablo de la flexibilización, y desde el lado de la sociología del trabajo, como el tiempo no puede ser medido a través del salario, solamente medir el tiempo, tiene que aprender a medir capacidad, se debe aprender a respetar el mundo en el que vive trabajador, esa construcción social de esos trabajadores, y no solamente del tiempo como se ha manejando hasta el momento. Eso por allí. En cuanto a la era tecnológica, me parece maravilloso que hoy día, por lo menos en procrasticases como yo, el manejo o el tiempo actual a través de la virtualidad de la era tecnológica ha sido maravilloso, porque hay un desdoblamiento de tiempo-espacio mayor, y donde ese procrasticar se puede utilizar ese tiempo de una forma mucho más productiva, con mayor tranquilidad, con mayor felicidad. Hay otras personas que de repente no tienen esas capacidades, pero si lo vemos desde el punto de la procrastinación, que es lo que estamos analizando, es amo del tiempo, de su propio tiempo, y a través de la virtualización, a través de estos medios y de esta tecnología o de la edad tecnológica, ha podido actualizar también su estado de selección y clasificación de tareas. Entonces, de ese lado, me parece que la virtualización también para los procrastinantes puede ser una porque él va a poder tener allí el manejo del correspondiente tal y como así lo dice, lo ve. Y en lo de la flexibilización, olvidado mencionar el método Kanban, que también es el que busca eliminar el tiempo cero, el tiempo de recordar y resaltar aquí a todos los oyentes. El procrastinador no tiene tiempo de ocio. El procrastinador no tiene tiempo de ocio, no es un trabajador organizado, no es que deja de hacer las cosas para no hacerlas, simplemente es un estructurador horizontal. Él va a seleccionar las actividades para superponer unas sobre otras, para poder hacer unas primero, otras después, no solamente guiarse por la urgencia, sino va a poder clasificar lo que es más importante. Cree en su capacidad, va a poder cumplir con todas. Es una persona que puede, eliminando esos tiempos de ocio, ese tiempo muerte, él va a realizar las acciones. Entonces, él jamás va a realizar acciones negativas dentro de la organización, jamás va a realizar acciones que perjudiquen a la organización o que perjudiquen justo tiempo de la alineación laboral, o que no pueda su salario tal cual como la teoría marxista así lo señala. No es de esa manera. El procrastinador simplemente trae una postura y una posición que viene a mejorar, al contrario, la percepción que tienen los trabajadores de sí mismos para poder mejorar en la realización de sus actividades, y que sea reconocida esa capacidad que tiene para poder dejarle un poco de espacio en el manejo de su tiempo. Espero haberme explicado mejor allí, quizás para los que pues no conocen la tesis en profundidad. Y entonces, por eso la virtualización o estos tiempos, ese reconocimiento desde la inmanencia del procrasticar para haber logrado esa trascendencia, va a ayudar muchísimo en la gestión del tiempo, o como él va a mejorar el tiempo propio desde una cosmovisión totalmente diferente. Por otra parte, me preguntaba también lo de la trialéctica. Me encanta que La Vega, de verdad, que yo lo conocí gracias a la profesora María Alejandra. Se lo agradezco de verdad públicamente haber conocido, y eso me ayudó a tener los resultados respectivos de la investigación. Realmente es para ella, que lo consiguió y su esposo.
Entonces la esencia, ser, el poder y el poseer, realmente me ayudó a entender la tradición. Entonces usted me pregunta, sí, es cierto, es saber ser para saber hacer. Y la procrastinación se basa en eso, profesor Smith, en precisamente saber procrastinar, saber accionar, saber distribuir las tareas de una manera adecuada, sobreponerlas una por otra, esa superposición cuántica donde puedes esperar diversos resultados, porque al mismo tiempo vas a poder como observador o como manejador del tiempo cambiar los resultados respectivos para beneficiar propio de la organización misma. Entonces, la trialéctica es cuántica, por eso es la relación de la investigación-acción de la trialéctica con la física cuántica, porque va a depender del observador. Y cuando usted me nombra las tres conjunciones, sí son muy importantes. Hay tres conjunciones holísticas en la investigación, en la misma trialéctica, que es el espacio-tiempo, por eso lo tomé, me pareció muy interesante saber dónde y cuándo. El procrastinador, a través de esta investigación supimos dónde, en las organizaciones, empezamos allí. ¿Cuándo? En el momento de ejercer y ejecutar el trabajo. Con una relación, una conjunción de la energía e información. ¿Qué significa eso? ¿Con quién y con quiénes y con qué? ¿Con quiénes? Con todos los que se relaciona el procrastinarse en un momento determinado. ¿Y con qué? Con la capacidad que él tiene para poder delegar el tiempo. Y por último, el aspecto que es la última relación que usted, ¿a través de qué? De la que va a ser una vía para la relación, la construcción identitaria personal, individual y posteriormente. Entonces, el trialéctica, lo que más me gustó es que da respuesta a preguntas existenciales. Precisamente eso hace la trialéctica, dar respuestas a preguntas existenciales en búsqueda de la verdad. Y eso es lo que pasó en esta investigación y por eso esto fue bastante positivo, porque se constituyó esa trilogía, como usted lo dice, la misma trialéctica y sin saberlo. Por yo creo toda la sincronicidad, la física cuántica, todo estaba determinado, porque ya en un momento, antes de saber de la trialéctica, ya yo había nombrado un capítulo, ser, poder y hacer. Entonces, la trialéctica me vino a complementar esto, es la trialéctica que aplica para poder darle respuesta a ese problema existencial, a esa búsqueda de la verdad, pero además aplicó un espacio social. ¿Y cuál es ese? El tercer espacio del que habla la dialéctica. ¿En dónde? En la otrodad. En la otrodad que habla Foucault, viendo el otro. Entonces yo me ubiqué desde qué manera. Primero, el espacio percibido práctico, que eso lo menciona la trialéctica, no lo dice Grete, lo estoy diciendo la trialéctica. El concebido y las representaciones y el vivido. Me ubiqué en eso para poder verlo. ¿Cuál es el primero? El percibido, yo, que ahí salió la respuesta de inmediata desde el ser que les mencioné. El concebido representativo, cómo lo concebían los quienes y los alrededor, y el vivido, cómo había vivido hasta ahora la... Entonces de allí va el procrastinador. Entonces, dialéctica se refiere a crearse a uno mismo, o sea que va de la mano de la procrastinación. La procrastinación busca crearse a sí mismo. Entonces, por último, cuando hablamos de esto, de los saltos cuánticos, creo que es la última pregunta que me hizo, profesor, ¿sí? ¿Sí? Que hablamos de esto, de la trialéctica. ¿Desde qué posición me vi? Desde esas posiciones. Por eso puedo asegurar que se fomenta, como también me lo mencionaba la profesora María Alejandra, en un momento determinado en investigación-acción. ¿Por qué? Porque parte de la realidad, de lo que yo vi, de lo que vi en mí, como participante, me interpreté el objeto. ¿Cuál es el objeto? La procrastinación, y yo misma sujeto para influenciar, y fue influenciada por mí, por el objeto, y pude llegar a unos resultados determinados. ¿A través de qué? De una introspección. Realmente fue a través de la introspección y que fue el sujeto incognoscente se volvió un sujeto consciente de su propia realidad para finalmente desarrollar entonces a nivel cuántico, ya externo, con esa introspectiva, un resultado, obtener un resultado. No sé si eso da respuesta o de repente aclara un poco más lo que me dijo, profesor, o requiere algo más. Ah, excelente, Grete. Muy bien. Gracias, profesor. Gretel, muchísimas gracias por atender de una manera tan sistematizada y organizada todos los comentarios maravillosos y las preguntas tan pertinentes del doctor Smith. Ok, bueno, Gretel, definitivamente para el Consejo Directivo del Doctorado en Ciencias Organizacionales, hoy es un día de júbilo y de muchísima alegría y sobre todo también de sincronicidad, porque escucharte en este momento disertar sobre un tema tan complejo
que requiere tanto coraje como lo establece el doctor Smith, porque meterse en ese terreno definitivamente requiere de un espíritu principalmente rebelde y sobre todo bastante atrevido. Y definitivamente ese salto que hiciste con esta tesis doctoral se debe a la voluntad de tu alma. Y yo lo congratulo, y que Dios quiera, siendo tú la primera hoy día, sirvas de ejemplo para todos estos compañeros que definitivamente somos una sola alma y que te están escuchando, y que puedan emular ese gozo de tu alma y de tu espíritu que definitivamente queda manifiesto en este momento. Creo que una de las principales barreras que imposibilita la validación de una tesis doctoral es la dualidad metodológica en la relación sujeto y objeto. Y en tus últimas palabras definitivamente expresaste el porqué del éxito metodológico de tu investigación. Y es porque definitivamente en tu componente metodológico se rompió esa dualidad entre sujeto y objeto, porque hubo una interpenetración total de lo que tú verdaderamente sentías y de ese componente ontológico que no fue más que el camino propicio para tú definitivamente conseguir de explayar toda esa sinapsis neuronal que hoy quedó totalmente manifiesta. Mi participación como miembro de este tribunal hoy va a ser más para hacer algunos comentarios de preguntas, porque obviamente tuvimos muchísimos momentos en donde nos preguntamos muchísimas cosas, y creo que bueno, ya el tiempo entre tú y yo de preguntas creo que ya se consolidó, y para mí es muy importante poder establecer algunos comentarios contigo, porque bueno, ya quiero oír tu opinión acerca de mis comentarios una vez que ya esta investigación finaliza, que como tú muy bien lo dices, se cierra ese capítulo y se abre la posibilidad de una nueva línea de investigación. A diferencia del doctor Smith, obviamente mi mirada en los comentarios que voy a hacerte es una mirada mucho más filosófica y más metafísica y menos sociológica. Y por ende, pareciera que a lo mejor voy ni siquiera voy a decir chocar, pero voy a ir de manera antagónica con algunas perspectivas del doctor Smith, pero por eso manifiesto que mi mirada es más filosófica que otra cosa, ¿no? El primer comentario que quiero hacer de tu investigación es el siguiente, ¿no, Greta? Desde un principio se siente en tu investigación y en tu tema de tesis doctoral que existe una necesidad filosófica de hacer un rompimiento con la historicidad cultural. Obviamente poder trabajar en este tema de investigación que fue tan ambicioso y que de una u otra manera involucra una pedagogía y una educación cuántica para poderlo desarrollar, obviamente entonces ahí es cuando uno piensa que se debe deslastrar de cualquier esquema o pensamiento paradigmático para que en realidad esto tenga sentido y esencia filosófica. Y eso, una vez que volví a leer nuevamente tu trabajo final, tuve la oportunidad de estudiar y de pensar si la intencionalidad verdaderamente es romper esa barrera espacio-tiempo. ¿Qué utilidad entonces espacial tuvo visualizar el ser desde la modernidad hasta la época hipermoderna? Porque definitivamente si este tema de investigación trata de hacer un recorrido de esa visión del ser, partiendo de un paradigma moderno y terminando en un paradigma hipermoderno, y si lo que queremos es establecer una concepción totalmente atemporal, pues ¿qué ocurriría si se le quitase a esta investigación la base paradigmática que utilizaste y definitivamente se trabajara una barrera completamente de una historicidad que sencillamente no existe? Por ende, en ese capítulo que tú denominaste la procrastinación como consecuencia de la modernidad, desde esa mirada filosófica y metafísica que estoy utilizando para mi comentario, pareciera que ese precepto definitivamente es totalmente discutible y que esa concepción paradigmática se desvanece y pareciera que pierde sentido encajonarlo a pensar que ese procrastinador definitivamente es un ser hipermoderno, cuando definitivamente es un ser totalmente atemporal
y definitivamente no responde a ningún tipo de paradigma emergente. El segundo comentario que quiero hacer con respecto a tu investigación es con respecto al componente axiológico de tu investigación. Y vi que para desarrollar el componente axiológico utilizaste la mirada de Rorschach. Y pues me llama poderosamente la atención que no se puntualiza en el componente axiológico del para qué, que definitivamente es un valor existencial. Porque cuando el componente axiológico tiene que ver con el cómo y el por qué, pareciera que ese componente definitivamente trascendente tiene que dar una respuesta al para qué. Y en este sentido, pues es muy importante también tratar de desarrollar esa axiología, producto de que tú en muchos momentos de tu disertación reforzaste lo que fue la característica de la singularidad. Y esa singularidad no es más que restarle fuerza al cómo, que definitivamente responde a un método que requiere una aceptación del consenso para buscar la validación de tu tema, el cómo que sea aceptado por una comunidad científica, y el por qué requiere una aceptación social. ¿Por qué? Bueno, porque es justificable, porque a lo mejor definitivamente responde a preceptos, porque responde a funcionamiento de una sociedad organizada, pero entrar en el campo axiológico del para qué definitivamente da respuesta a esa singularidad que tú tanto puntualizas, porque es un axioma netamente individual en donde el ser definitivamente ni siquiera le importa el cómo se hace por validación, ni el por qué se hace para aceptación social, sino que definitivamente el para qué responde a su razón definitivamente existencial. El tercer comentario, y es el que más responde definitivamente a la mirada filosófica, es definitivamente un cuestionamiento que me estoy haciendo producto de tu brillante disertación. Y es qué valor tiene la identidad en una concepción de frecuencias de ondas gamma, donde la barrera espacio se rompe. Posiblemente, definitivamente, el concepto de identidad pierde sentido bajo esta perspectiva epistémica sobre la cual tú sustentas la investigación. Porque definitivamente cuando el cerebro funciona en un estado de ondas gamma, definitivamente ya él no funciona bajo las características individuales de la personalidad del individuo, sino que asume una característica completamente distinta que responde a la conciencia universal y ese sentido de identidad que tú definitivamente puntualizas al final de tu investigación. Por ende, pareciera que definitivamente desarrollar en una investigación con un componente epistémico tan profundo la concepción de identidad individual va desmoronándose, se va desvaneciendo hasta llegar a definitivamente comprender que no tiene sentido trabajar ni siquiera y dar tanta puntualidad y al concepto de identidad. Hablaste sobre la glándula pineal, Greta, sí. Y definitivamente es la responsable, fisiológicamente hablando, de nuestra capacidad intuitiva, que es lo que permite hacer ese salto cuántico y es lo que permite que el poder del tiempo se desvanezca y que tenga sentido semánticamente hablando todo lo que tú estás estipulando como un ser procrastinador. Definitivamente porque el tiempo no tiene sentido, no funciona de una manera lineal. Y la glándula pineal, que definitivamente responde a una concepción atemporal, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Smith, trabaja en función de energía más que cualquier otra cosa. Por ende, pareciera que definitivamente el cerebro, biológicamente hablando, no está preparado para responder a una relación lineal espacio-tiempo. Es decir, lo que quiero decir con mi comentario es que la morfología y la fisiología de nuestro cerebro, que responde específicamente a través del funcionamiento de la glándula pineal, hace que el cerebro sea un órgano procrastinador nato. Es decir, cuando el líquido encefalorraquídeo llega a la glándula pineal y en él se producen todos esos cristalitos energéticos, esos cristales crean como un campo energético que hace que el ser humano funcione mejor cuando se pierde la relación espacio-tiempo de manera lineal. Por ende, sustentar tu investigación para futuras líneas de investigación en la morfología y fisiología del cerebro
no traería más que validar definitivamente todo lo que tú estás planteando, porque definitivamente la glándula pineal crea todo el campo cuántico que se requiere para que ese cerebro pierda esa relación lineal y funcione mucho mejor cuando aparentemente él responde en un tiempo pasado, porque ya lo vivió, porque ya lo hizo, porque el salto fue hacia atrás, como puede ser hacia adelante, y definitivamente la epigénesis neuronal que se produce, como muy bien tú lo puntualizaste, somos capaces de transformar nuestro ADN, pues definitivamente esa epigénesis neuronal es la manifestación biológica de que somos seres procrastinadores natos. Y eso es un aporte valiosísimo para el campo de las organizaciones, Gretel, y yo te felicito de verdad por esta maravillosa reflexión final. Igualmente también tú concluyes tu investigación con un énfasis en la trascendencia, lo que definitivamente da cabida para que la inmanencia en este trabajo se solape a esa condición de trascendencia, queda completamente solapada a un segundo plano. Y de ahí mi comentario inicial del concepto de identidad. ¿Por qué? Porque definitivamente toda tu conducta, tu constructo epistémico conlleva a la trascendencia. Y la inmanencia se desmorona. Por ende, el concepto de identidad definitivamente pierde sentido. Y comprendo perfectamente cuando entonces tú haces énfasis en la búsqueda de la virtud y no en el posicionamiento a través del reconocimiento por la vía de un concepto de identidad. ¿Por qué? Porque buscar virtud está más asociado a la trascendencia y buscar más reconocimiento está asociado al concepto de identidad. Y aún cuando existen teorías organizacionales que siguen sustentando que los principales motivadores son el reconocimiento, como por ejemplo la teoría de Friedrich Herbert, pareciera que hoy en día definitivamente eso es totalmente cuestionable, porque no creo que se consiga mayor felicidad por la vía de reconocimiento asociado a identidad, sino por la vía de la virtuosidad asociada a la trascendencia. Y bueno, definitivamente, Gretel, esa necesidad de reconocimiento y ese énfasis en el concepto de identidad le da más protagonismo a lo que es el concepto de identidad cósmica, que es lo que en realidad creo que definitivamente responde a todo el componente ontológico de tu investigación. Así que bueno, finalmente, de verdad, Gretel, te felicito. Mi alma se conecta con la tuya, creo que sentimos un gozo muy parecido. Tu triunfo lo voy a hacer como mío, lo voy a sentir como mío, lo voy a disfrutar tal cual como si fuera mío. Y bueno, te felicito y te congratulo y que definitivamente tu éxito se multiplique en el resto de los compañeros de trabajo. Así que un gran abrazo y felicidades, Gretel. En el topo Urano. Le doy la palabra y luego le damos la palabra a tu tutor. Bueno, profesora, de verdad que no me queda más que agradecerle porque una de las personas mi ser y se conectó con mi alma para poder darle forma fue usted, una de ellas, y por eso fue tan importante, por eso le digo Urano, más allá en el lugar, más allá de los cielos, porque eso es lo que quiero. Realmente cuando yo empecé la investigación y hice la delimitación de espacio-tiempo desde la modernidad, la época hipermoderna, como usted dice, era por una ubicación o una concepción de tiempo, como lo teníamos planteado, esa construcción social. Pero en el devenir de la investigación me fui dando cuenta más allá, que se trataba precisamente de esa resonancia de que estaba pasando, cómo es a través, por eso se habla de resonancia de Schumann y todo, la glándula pineal lo afecta, como dicen que el 95% de los seres humanos por no decir el 100%, dicen las investigaciones, entonces que la amígdala es distinta, más allá de ir de una parte temporal, se hizo ese análisis en la línea del tiempo cómo comenzó, de dónde provenía. Entonces, no pierde la vigencia total de que de dónde provenía esa conceptualización o esa estigmatización. Por eso fue que la hice dejar claro. Pero los resultados me llevaron a eso, a una trascendencia que ni siquiera me imaginaba, profesora. O sea, de verdad, compañero, no me imaginaba trascendencia que iba a poder tener la idea inicial. Y hoy celebro que está aquí la profesora Yamile también Delgado de Smith, porque ella no sabe tampoco
lo que hizo, nada, un cuestionamiento inicial el primer día de clase, no tiene ni idea cómo descubrió, hizo que se floreciera de mi ser todo esto. Entonces, ciertamente buscamos la aprobación, profesora, en la parte axiológica, que la comunidad científica acepte esta investigación, pueda ser reconocido para que de allí pueda determinarse para qué de muchos y pueda poder ser aplicado en las organizaciones. Yo comprendo claramente lo que dice las ondas gamma, porque es así, es lo que le da el valor. Nosotros por eso recalcaba que somos sumamente responsables de lo que tenemos a nivel individual y cómo esa percepción va a impactar a nivel. Esa identidad cósmica es el resultado final. Por eso, para mí, el ojo cósmico es maravilloso. Creo que el ojo cósmico resume todo lo que veníamos hablando y la trascendencia y por qué se busca ese Ubermensch, ese superhombre, desde la concepción de la regulación propia del ser. No sé qué más decirle porque es que ya usted me ha dicho mucho. Me ha aportado bueno, a la tesis, igual que mi tutor, la mitad, cosa maravillosa, el profesor Rolando, profesora Minerva, entonces, todo, que aunque no es mi jurado, también le agradezco que estuvo siempre allí, leyéndola, y de verdad, pues, es eso, profesor, por entender, gracias por conectar su alma con la mía y con el fin de lo que queremos con este trabajo de investigación. Gracias, Gretel. Y bueno, finalmente le doy la palabra a ese hombre guerrero que te acompañó en este tema maravilloso. Creo que definitivamente fue tu perspectiva más ambiciosa. Definitivamente el doctor Frank es un ser que creo que está totalmente condicionado para sacar de nosotros lo mejor. Y bueno, creo que fue un regalo del cielo haberlo tenido como tutor, así que le doy la palabra para que él haga sus consideraciones finales. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Felicitaciones, Gretel. Saludo al profesor Rolando, a los profesores que nos acompañan en el auditorio, a los compañeros, y decir que no necesariamente el orden está aparejado a un discurso académico, científico. Fíjense que esta idea surgió del caos, y por eso al principio del discurso de Gretel, ustedes no encontraban cómo encuadrar o colocar la pieza clave en el rompecabezas, porque el caos fue lo que dio lugar a un discurso que en principio pudiera ser metafísico y que no encuentra un lugar, un asidero particular en una teoría dentro de las organizaciones. Pero el proceso que nos condujo a este trabajo viene del reconocimiento de sí mismo dentro de un espacio, dentro de mi espacio vital y dentro de una organización, dentro de ese tejido social en el cual se fue identificando una serie de teorías, una serie de propuestas epistémicas que iban dando los eslabones hacia ese ojo cósmico, donde se sintetizó todo un aporte desde el punto de vista macro como desde el punto de vista micro, porque esa proyección que ustedes ven allí realmente logró encajar una serie de teorías y de experiencias. Por eso ella habla de la investigación-acción, porque ella proyectó un ser procrastinador en un ser procrasticaz. Ese va a ser el resultado, uno de los productos de investigación que puede consolidar. Fíjese, tan arriesgado es que en principio, cuando ella comienza con su discurso y con la investigación, pudiera parecer algo metafísico, pero realmente el mundo está hablando justamente de la física cuántica, de la idea de reconocer al alter, no solamente la presencia física, sino en la presencia energética. ¿Okay? Reconocer la telequinesis, reconocer lo que somos como ser, la experiencia. Fíjense que Mandela decía que al opositor, que al opuesto, siendo el mismo alter, hay que reconocerlo para encontrar una simbiosis. Entonces, esta idea de la procrasticacia o del ser procrasticaz para llegar a la felicidad es simplemente un camino que ha nacido del desorden y que hoy día Gretel le ha dado un sentido lógico
para que todos podamos entender. Entonces la felicito. Sencillamente quería mencionar que ha sido un camino, ¿ok? Muy emocionante, que ella la ha transformado. Nosotros venimos trabajando desde hace 6 años en ese cambio, en esa transformación intelectual, en esa formación de primera, en un contexto tan complejo como el que tenemos hoy. Fíjense que la realidad de hoy día es totalmente distinta, es una realidad virtual. Algunos y a muchos nos ha agarrado realmente desprovistos de una competencia precisa para seguir haciendo nuestro trabajo y nuestra vida. Pero estamos acostumbrados a esta normalidad. Fíjense que estamos venciendo los obstáculos. Gretel se ha convertido en la primera candidata a doctora que defiende de manera coherente, con un altísimo nivel, que caracteriza el trabajo de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de todos los compañeros que están hoy acá.